Lucas capítulo 2 versículo 22 al 35. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a María su madre: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que cada Nochebuena, alrededor de las 8 de la noche, mi papá suspira, exhala profundamente y dice: otra Navidad que viene y va. Y luego hace esta declaración a todos los hijos que lo están escuchando: faltan 364 días para la próxima Navidad. Mi papá creció pobre. Creció en Oklahoma, en una familia muy pobre. Eran un grupo de agricultores, y por eso papá pone todo lo que tiene en la temporada navideña. Si vinieras a nuestra casa en domingo de Navidad, y eso no es una invitación, pero si vinieras a nuestra casa en domingo de Navidad, verías cuánto se esfuerza mi papá, cuánto empeño pone en la Navidad. Y cada vez que él decía otra Navidad que viene y se va, nosotros los hijos siempre nos burlábamos de él, pero no fue sino hasta que crecí que empecé a entenderlo. Verás, yo cuento mis días o mis años en número de Navidades, ¿verdad? Ya sabes, Clara tiene 19 años, cumplirá 20 en el 2026 y solo me quedan unas pocas Navidades más con ella. Ellie tiene 15, va para 16 en 2026 y solo me quedan unas pocas Navidades más con ella. Solo nosotros como familia. Y todo pasa tan rápido. Pero, ¿recuerdas cuando eras niño? ¿Recuerdas lo lento que se sentía el tiempo? Desde el Día de Acción de Gracias hasta Navidad. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Quiero decir, cada día parecía que duraba 48 horas. Simplemente se alargaba y se alargaba y se alargaba sin parar. Si tienes niños pequeños en casa, estoy seguro de que ya están cansados de la escuela y de todo lo demás. No pueden esperar que llegue la Navidad. Porque la anticipación va creciendo, se colocan las decoraciones, se terminan las clases, empiezan las fiestas y por supuesto esos regalos debajo del árbol están llamando su nombre. Verás, la anticipación aumenta a medida que la temporada avanza. Y hay una sensación constante de gozo con todos nuestros hijos y todos nuestros familiares. Los niños están llenos de emoción en esta época del año. Ahora bien, no tengo videos míos corriendo hacia el árbol porque serían cintas de 8 milímetros en carrete que podrías ver, pero quiero mostrarte esta ocasión en particular en la que mis hijos tuvieron una alegría inexplicable durante la temporada navideña, así que miren este video. Yeah, there's a little gift. Somebody left it. I don't know who left it. What's in there? What is it? What is it? My own dog. What? Here, let me help you. Come here, dog. My own dog. Come here, dog. My dog. Oh, here, let me see. Mommy, that's my dog.
welcome. Ese era Max, y fue hace unos 11 años, y mis hijos me van a odiar por mostrar ese video. Pero recuerdo la anticipación y luego explicar cuánto querían un perro. Y ya teníamos un perro, no íbamos a conseguir otro perro y aún así conseguimos el perro. Ese momento ahí mismo desearía que pudiera durar para siempre. Quiero decir, algunos de ustedes mientras repasan recuerdos de sus hijos de esta Navidad o están deslizando el dedo por su teléfono escuchando Butterfly Kisses y con lágrimas cayendo por sus mejillas desean poder quedarse en ese momento para siempre. El gran teólogo del siglo XX, Elvis Presley, dijo una vez: ¿o por qué no puede ser cada día como Navidad? ¿Por qué no puede ese sentimiento continuar sin fin? Porque si cada día pudiera ser como Navidad, ¿qué mundo tan maravilloso sería este? Y creo que la razón por la que amamos tanto la Navidad es porque en Navidad, aunque sea por un breve momento, vemos el mundo como debería ser. No como es. La esperanza se eleva, el gozo irrumpe y la paz parece posible. Pero tan pronto como la Navidad se desvanece, la realidad nos golpea otra vez. El gozo se aplasta y la esperanza se apaga. Y eso nos lleva al capítulo final de Un cuento de Navidad o de Ebenezer Scrooge, en el punto donde el fantasma de Navidad futura finalmente se detiene y visita a Scrooge. Y la figura es silenciosa, oscura y amenazante, vestida completamente de negro y ni siquiera dice nada. Simplemente señala. Y aquello que señala es aterrador. Scrooge ve cómo otros reaccionan ante la muerte de un hombre al que realmente nadie le importa. Los hombres de negocios bromean sobre él, los ladrones roban sus pertenencias y la gente se encoge de hombros y sigue adelante. Y lenta y dolorosamente Scrooge se da cuenta de que ese hombre olvidado es él. Y el mensaje es claro. Scrooge, si nada cambia, este es tu futuro. Y sin embargo, cuando Scrooge despierta, no despierta en desesperación, despierta con esperanza, despierta con gozo, despierta creyendo que el futuro puede ser reescrito. Verás, el pasado nos forma, el presente puede desafiarnos, pero el futuro no tiene que quedarse igual. En nuestra lectura bíblica de hoy se nos presenta un hombre llamado Simeón. Y cada vez que leo sobre Simeón, me recuerda a Scrooge despertando de esa visión final con un gozo indescriptible al darse cuenta de que aún tiene una oportunidad para su futuro. Simeón vivía en Jerusalén durante un tiempo oscuro, durante la ocupación romana. Herodes era increíblemente cruel y la religión se había vuelto hueca e hipócrita. Exteriormente la nación parecía espiritual, pero interiormente estaba lejos de Dios. De hecho, en los días de Simeón y en la llegada de Jesús, muy pocos realmente estaban anticipando o esperando a un Mesías. Pero Simeón era uno de los pocos fieles. De hecho, el nombre de Simeón significa literalmente Dios ha oído. En Israel anhelaba que Dios escuchara su clamor y que enviara liberación por medio de un Mesías, libertad, y en medio de la oscuridad, Simeón se aferró a la realidad de que había esperanza en una promesa, había esperanza en un futuro. Y mientras la mayoría simplemente cumplía con los rituales, como muchos lo hacen durante la temporada navideña, Simeón mantuvo viva la esperanza. Y puedes imaginarte estar en el templo, siendo Simeón sentado allí, caminando de un lado a otro, y de repente llega una pareja. Y la Biblia nos dice que cuando llegó el tiempo de la purificación, conforme a la ley de Moisés, María y José lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Justo allí, en ese momento, Simeón ve a dos personas con un bebé abriéndose paso entre la multitud. Ahora, Lucas nos da algunas pistas sobre esta familia. Nos dice algunas cosas sin decirlas directamente en este pasaje. ¿Cómo era la familia santa? Bueno, lo primero que sabemos es que eran pobres, muy pobres. De hecho, si miras ese pasaje, dice que ofrecieron 2 tórtolas conforme a la ley de Moisés. Si hubieran tenido algún tipo de riqueza, no habrían sacrificado 2 tórtolas, habrían sacrificado un cordero.
El requisito de las tórtolas es para aquellos que no tenían nada. Así que eran una familia empobrecida, sumida en la pobreza. Pero no solo eso. Lucas nos dice que eran una familia justa. Obedecían cada requisito de la ley. Vemos varias cosas suceder en este pasaje. La circuncisión, la purificación, la presentación y la redención del primogénito. María y José fueron al templo para cumplir con todas estas obligaciones y Lucas entreteje los rituales del Antiguo Testamento en su relato. Ahora bien, hay un ritual que quizá no conozcas, llamado la presentación del primogénito como ofrenda de primicias. Es bastante interesante. Según la ley de ese tiempo, si tenías un hijo primogénito, lo llevabas al templo, lo presentabas en el templo, lo dedicabas al templo, pero luego había provisiones en la ley que permitían redimirlo, comprarlo de vuelta del templo, comprarlo de vuelta del servicio de Dios por 5 ciclos o el equivalente de 20 días de salario. Así que imagina la escena. La pareja entra con el bebé para presentarlo, para dedicarlo al Señor, tal como vemos en el libro de Samuel, cuando Samuel es dedicado al Señor y lo presentan allí mismo. Y así sabemos que eran una familia justa, tratando de cumplir con todos los requisitos de la ley. Pero no solo eso, eran una familia llena de fe. Lo interesante es que habían visto a los ángeles, habían escuchado el mensaje divino, habían experimentado los milagros. Dios no había hablado en 400 años y sin embargo ellos fueron algunos de los primeros en volver a escuchar la voz de Dios. Y de manera interesante, Lucas enfatiza deliberadamente que Jesús nunca es comprado de vuelta por su familia. Nunca pagaron el rescate conforme a la ley para recuperarlo. Lucas hace esto intencionalmente para ofrecer un simbolismo que Jesús pertenecía a Dios. Lo enfatiza un poco más adelante en Lucas capítulo 2, cuando Jesús se pierde en una fiesta. ¿Alguna vez has perdido a tu hijo en Walmart? No, mentirosos. He perdido a mis hijos antes, ¿verdad? No les dije en ese momento que estaban perdidos. Yo estaba como... Sabía que estabas escondido de mí, amigo. Los perdí. Bueno, Jesús está en una fiesta en Jerusalén con su familia y lo pierden. Y Lucas enfatiza en Lucas capítulo 2 que él dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando lo encuentran, está en el templo diciendo: aquí es donde pertenezco. Así que existe esta idea de que son una familia llena de fe. Realmente están tratando de comprender quién es este bebé. Entendían mucho y probablemente ellos mismos estaban llenos de cierta anticipación. ¿Te imaginas a María y a José sosteniendo a este bebé y diciendo: ¿será este el Salvador? ¿Será este el libertador? Si vienes a nuestras reuniones de personal los lunes, de nuevo, no es una invitación, pero si vinieras a esas reuniones, está lleno de niños y por alguna razón solo contrato personas que tienen hijas. No sé cómo terminó pasando eso, pero Trent tiene una hija, el pastor Tommy tiene una hija, Butler va a tener, ella tiene 2 hijas, y ya sabes, Millie es la más pequeña en este momento, tiene 9 meses, y solo con sostenerla o mirarla, uno se pregunta, ¿en qué se va a convertir? Sé que el pastor Trent y Larissa piensan que es perfecta, y lo es. Pero cuando yo sostenía a mi bebé pensaba, este precioso corderito nunca me va a contestar mal. Este precioso corderito nunca va a ser desobediente. Este precioso corderito nunca va a salir en citas. Cuando sostienes a un bebé, tienes esta anticipación. Y María y José, con todo lo que han visto, lo están sosteniendo y diciendo, ¿podría ser este el libertador? Presentan a Jesús en el templo y de repente aparece un anciano. Su nombre es Simeón. Y la Biblia nos dice que es guiado por el Espíritu Santo y toma al niño y mira lo que dice. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Y Simeón los bendijo y dijo a María y su madre: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Luego le devuelve el bebé y se va caminando. Y en Simeón uno puede oír la emoción en su voz. Ha visto la salvación de Israel, sosteniendo a un bebé de apariencia común, de padres pobres, pero viendo el cumplimiento de siglos de promesas. Y Simeón lo ve cuando otros no lo ven. ¿Y por qué Simeón lo vio? Bueno, Simeón entendía las Escrituras, no hay duda. Estaba bien instruido en las Escrituras y conocía las promesas de Dios. Una de ellas estaba en Jeremías cuando dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, un nuevo pacto. Simeón se aferró a este tipo de promesa, a que un día vendría un Mesías e iniciaría algo nuevo con el pueblo de Dios. O quizá Simeón pensaba en lo que decía Isaías: regocijaos en Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, gozaos con ella en alegría todos los que por ella enlutáis. Existen estas grandes promesas de cuando llegara el nuevo pacto traería consuelo, paz, restauración y esperanza. Es una esperanza futura. Promesas. La restauración de todas las cosas, el borrado del pecado. El ser pueblo de Dios era lo que sostenía a personas como Simeón en los días difíciles, en el sufrimiento, en la tristeza, en el dolor, en la oscuridad. Había una esperanza en el futuro que les traía un gozo inexpresable. Esto crea un gozo grande, muy grande. Después de todo, la mayor parte del gozo que vemos en el Antiguo Testamento está dirigido hacia algún tipo de libertador. Y aún Pedro dice en alguno de sus escritos que todos nosotros nos regocijamos en este nuevo pacto. Así que hoy lo que quiero que hagamos es realmente mirar esta idea de un gozo dirigido hacia algo en el futuro. Porque la promesa de Dios está justo delante de nosotros. Así que quiero que anotes esto. Esta promesa futura creó un sentido de gozo en su vida. Y también debería crear un sentido de gozo en nosotros. Así que recorramos esto. Primero, había un gozo de expectativa. Ahora, cuando piensas en Simeón, Simeón tenía tanto una promesa general que un Mesías vendría y una promesa personal que vería la consolación de Israel antes de morir. Así que probablemente iba al templo casi todos los días porque era evidente que el Mesías estaría allí. Y Simeón se sentaba ahí esperando, con anticipación, una y otra vez. Mira, Clara llegó a casa para un receso universitario. Y además tenemos muchos paquetes de Amazon llegando en estos días. No sé tú, pero Amazon, hombre, eso es. Pedí algo ayer, hice todas mis compras navideñas y me lo entregaron en mi casa en unos 30 o 40 minutos. Es una bendición. Pero Clara llegó a casa este viernes pasado y tenemos uno de esos pequeños sensores de movimientos en la puerta que hace un sonido en tu teléfono. Así que cada vez que sonaba el teléfono yo decía: Clara llegó. No, solo es Amazon. Clara llegó. No, es Amazon. Clara llegó. No, solo es Amazon. Finalmente Clara llegó y fue como: ¡Hey! ¿Qué tal? Pero así es Simeón en el templo. Puedes imaginar a Simeón día tras día con esta expectativa mientras envejece, sabiendo que algún día lo vería y que sus días estaban acabando. Y así cuando iba al templo, cada pareja que entraba él pensaba: no, no son ellos. No, tampoco. Y de entre los cientos y miles de familias que pasaban cada día, él estaba observando y esperando que Dios se manifestara. Así que en esta temporada navideña, déjame hacerte esta pregunta. ¿Tu esperanza en Dios crea expectativa en tu vida?
¿Vienes cada domingo o cada miércoles? ¿O te despiertas cada mañana esperando que Dios haga algo en tu vida? ¿O lo has puesto en un estante detrás del ajetreo de la vida? El gozo debería crear algún tipo de expectativa, pero el gozo también produce fidelidad. Simeón vivía de manera justa y piadosa porque confiaba en la promesa de Dios y no sabía cuándo, no sabía cómo, pero creía que Dios iba a hacer algo. Así que, la pregunta que debo hacerte es esta: ¿tu gozo en la promesa de Dios te hace fiel? ¿O abandonas la fidelidad cuando Dios parece tardar? Así que el gozo crea expectativa, produce fidelidad, pero también desarrolla visión espiritual. Visión espiritual. Cuando lees la historia es asombroso, es realmente algo admirable. Probablemente ese día había al menos cientos de parejas, si no miles de personas en el templo, y estoy seguro de que algunos creían un poco en el Mesías, pero simplemente vivían su vida. Y de entre todos los que estaban ahí, Simeón lo reconoce, lo ve, lo está esperando, lo está anticipando y de repente lo ve. Lucas nos dice que ese día fue movido por el Espíritu, así que algo lo estaba atrayendo a ese momento, no por su propia voluntad. Estoy seguro de que fue cientos de veces al templo a mirar alrededor, pero ese día fue diferente. Había algún tipo de anticipación en él, porque el gozo, la esperanza y la fe se afinan con la visión espiritual. De repente podemos ver cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Y él dice estas grandes palabras: mis ojos han visto tu salvación. Se da cuenta de que este niño será luz para los gentiles, gloria de Israel, el que revela los corazones y el que traspasará el alma de María. Simeón en ese momento ve desde el principio hasta el fin con su visión espiritual. Así que la pregunta que tengo para ti es esta: ¿puedes ver la promesa de que está delante de ti? ¿Realmente la ves? ¿Hablamos del regreso de Cristo? ¿O hablamos de cuando finalmente respires por última vez, respirarás en la presencia de Dios? Hablamos de todas esas cosas, pero ¿realmente las ves? ¿Realmente las crees? ¿Está tu fe establecida sobre eso? Cada mañana me despierto y cada día es un día nuevo. Quiero decir, ¿sabes que eres viejo cuando te lastimas durmiendo? Eso es ser viejo, ¿verdad? Te despiertas y la cadera no se mueve bien o el brazo no se mueve bien. Te despiertas y dices: no sé, hombre, la vida es dura. Y la realidad es que, aunque bromeamos con esto, nos hacemos cada vez más viejos. Y Jesús no ha regresado. Y seguimos esperando. Y algunos de nosotros simplemente perdemos la esperanza, dejamos de verla. Dejamos de ver que tenemos una promesa, una herencia. Porque esta es la verdad, la promesa de Simeón es nuestra promesa. Su esperanza es nuestra esperanza. Si miras Primera de Pedro, y me he referido a este pasaje durante toda la serie, es uno de mis textos favoritos. Pedro dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando Pedro escribe esas palabras, se las escribe a una iglesia que nunca puso ojos físicamente en Jesús.
Y se las escribe a una iglesia que está enfrentando una persecución intensa. Él escribe esto alrededor del tiempo de Nerón. Y Nerón está haciendo cosas indecibles a los cristianos. Y Pedro nos dice que tenemos una esperanza y una promesa de ser rescatados de todo eso. Y esta promesa está guardada y protegida para nosotros. En otras palabras, todavía no la vemos, pero un día la veremos. En el futuro la veremos. Quiero decir, cuando pienso en este escrito que Pedro escribió aquí, pienso en un árbol de Navidad, por extraño que suene. Algunos de ustedes, si yo entrara a su casa, ya terminan todas sus compras navideñas, todas las cajas están envueltas cuidadosamente debajo del árbol y todos los nombres están puestos en esas cajas. ¿Cuántos son ustedes? Alcen la mano. Bueno, abuchemos a estas personas porque ustedes son previsores y eso no nos cae bien. Porque como nosotros, hombre, estamos esperando hasta el último segundo, envolviendo esos regalos, tirando una etiqueta, a veces es como cinta azul, cinta de pintor, no tenemos etiquetas, todo es un caos. Pero mis papás, mi mamá y mi papá eran personas que siempre envolvían sus regalos y durante semanas estaban debajo del árbol. Y cuando yo era niño, simplemente no podía esperar, porque tenía algo allí que en el futuro iba a abrir. Y yo sabía que cuando lo abriera, porque conocía la manera que mis padres daban regalos, iba a ser increíble. De la misma manera, tú tienes una esperanza, tienes un futuro, tienes algo garantizado para ti. Sin importar cuán viejo te hagas o cuán enfermo te pongas o las pruebas o tribulaciones que enfrentes, tienes algo que es una garantía. Es una garantía. Te diré esto. Si el árbol de mis padres hubiera sido robado, si alguien hubiera entrado a su casa y se hubiera llevado todo, te garantizo que ellos habrían vuelto a comprarlo todo. Tal vez no habrían comprado el televisor de marca, tal vez habría sido esos televisores baratitos que tienes que sostener en las antenas, pero aún así lo habrían reemplazado. Pero lo que Pedro está diciendo es que tenemos gozo y una razón para regocijarnos porque lo nuestro está garantizado al 100%. ¿Qué hace en nosotros entender la promesa que tenemos? Bueno, en primer lugar, nos da gozo y el gozo nos da enfoque. Jesús no vino como rey. Jesús vino como una promesa para nosotros de que un día estaríamos con Él. El enfoque de Simeón estaba en esa promesa. Tu enfoque, según Pedro, no está en tus pruebas o circunstancias, ni en la enfermedad, ni en los huesos rotos, ni en el cáncer. No está en ninguna de esas cosas. No está en los días buenos o en los días malos. No está en tus ingresos o en tu pobreza. Nuestro enfoque está en la resurrección y en nuestra herencia que un día sucederá. Garantizado. Eso debería traer gozo, esperanza. El gozo nos da enfoque cuando las cosas salen mal. Y a todos nos sucede. Cuando vamos al médico y hay un mal reporte, y todos pasaremos por esto, a menos que Jesús nos lleve en el rapto. Cuando estamos sentados frente a ese médico y él dice, no hay nada más que podamos hacer, ese nunca es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es una herencia. Y por eso no tenemos que temer a la muerte, no tenemos que temer a la enfermedad, no tenemos que temer a la pobreza, no tenemos que temer a la persecución. Todo lo que tenemos que hacer es enfocarnos en esa herencia y eso nos trae gozo. ¿Verdad? Los relatos del martirio de muchos cristianos en los primeros siglos, primero y segundo, están escritos y los ves yendo hacia un martirio con gozo. Algunos de ellos cantaban mientras eran quemados vivos. ¿De dónde viene eso? Estaban enfocados, no en la aflicción presente, sino en la esperanza venidera. Pero el gozo también, mira esto, el gozo también se encuentra en lo ordinario. Jesús no vino como rey, sino como un humilde carpintero. La cruz no fue una muerte gloriosa, sino reservada para los peores criminales. Él fue bastante ordinario.
Y aunque nuestra resurrección será gloriosa, nuestra fe día tras día se vive de maneras ordinarias, a través de medios ordinarios. Son las pequeñas cosas las que nos traen gozo. Es la risa de un niño, o pasar tiempo con la familia, o simplemente estar diariamente en la presencia de Dios, donde podemos tener gozo. Pero no solo eso. El gozo crea fidelidad. El gozo crea fidelidad, porque tu esperanza no está en el aquí y el ahora, sino en lo eterno. Simeón fue simplemente fiel porque creyó. Creyó que en última instancia su gozo no se encontraba en lo temporal, sino en lo eterno. Había muchas personas en el monte del templo ese día que podrían haber visto lo que Simeón vio, pero debido a que él fue fiel, creyendo que Dios le había dado una promesa, pudo ser fiel en todo. Y Pedro menciona que nuestra fe será aprobada, pero seguirá produciendo gozo. Así que ¿cómo funciona? Somos fieles y eso nos trae gozo, lo que conduce a más fidelidad y eso trae más gozo. ¿Tiene sentido? Es algo cíclico. Vives tu fe en tiempos difíciles, en tiempos malos, en tiempos buenos, la vives y eso te trae gozo porque sabes que pase lo que pase, no te va a destruir y puedes tener gozo en eso. Y finalmente el gozo nos da esperanza para el futuro. Nos da esperanza para el futuro. Al cerrar, quiero que recuerdes de esto. El primer adviento no se trató de un bebé, sino de lo que ese bebé haría algún día. No se trató de un niño pequeño, sino de cómo ese niño representaba una promesa. Nuestra promesa no está en el aquí y el ahora. Siempre habrá dolor y sufrimiento. Algunos de ustedes, este año será su primer año sin su cónyuge o sin su hijo. Y están de duelo. Y lo entiendo. Pero entiendan que aún en su duelo, su promesa no está en el aquí y el ahora. Está en lo eterno. El gozo surge de la certeza de que hay algo mayor que nos espera más allá. Y esto es lo que sé. Tener gozo requiere disciplina, requiere enfoque. El pasado puede formarnos, el presente puede desafiarnos, pero el futuro no tiene que quedarse igual. Y por eso podemos cantar ese hermoso himno, gozo al mundo, el Salvador ha venido. Y nuestra esperanza es seguro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Es consuelo, es fuente y es fortaleza para nuestras vidas. Y Padre, sé que hay muchas personas aquí que han sido fieles y tienen gozo en su vida. Están esperando y entienden que hay una herencia y una promesa. Y te doy gracias por eso. Pero Dios, también sé que puede haber personas aquí que tienen dudas, quizá frustraciones. Tal vez no les respondiste el momento en que querían que les respondieras. Y están heridos. Así que Dios, te pido que estés aquí en este momento y atraigas a las personas hacia ti, cabezas inclinadas, ojos cerrados, sin mirar alrededor. Tal vez entraste aquí por primera vez o por la vez número 5000 y nunca has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados. Así que cuando hablamos de gozo, esperanza, promesa y todas esas cosas que tienen que ver con nuestro futuro, no puedes identificarte porque estás lejos de Dios. Bueno, la buena noticia del Evangelio es que tu futuro puede ser cambiado en un instante, hoy mismo. Así que si quieres confiar en Cristo para el perdón de tus pecados, por primera vez o por la vez número 5 millones, podrías simplemente indicarlo levantando tu mano para que pueda orar por ti. Sí, veo esa mano. Sí, veo esa mano en el balcón, ahí atrás. Veo esa mano, sí, veo esas manos. Confesamos todos juntos como iglesia. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa idea de que Él es fiel significa que lo hace una y otra vez.
Y la idea de que Él es justo significa que nunca va a retractarse de su palabra. Siempre te perdonará tus pecados. Todo lo que tenemos que hacer es confesar. Así que, familia de la iglesia, confesemos todos juntos: amado Jesús, soy un pecador. Te pido que perdones mis pecados. Creo que moriste y resucitaste para hacerme nuevo. Haz eso en mí hoy. En tu nombre. Amén.